Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC OCRA, presenta Duralex Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento de su atención y sobre todo a OCRA, que nos permite cada 8 días llegar hasta sus hogares. El día de hoy tengo el placer de contar con la presencia de un muy querido amigo, el doctor Óscar Rodríguez Sánchez, especialista en genoma humano, ex de muchas cosas, ha sido autor de muchos boletines científicos, es conductor de radio, entre otras muchas otras cosas. Y bueno, ha sido amigo de este programa desde hace ya varios años, y tuvimos la oportunidad de compartir estas cámaras ya hace cerca de 10 años, mi querido Óscar, tratando un tema muy importante, un tema muy actual, porque bueno, esto cada día la ciencia va descubriendo más sobre el tema de la genómica, no tan solo humana, como decíamos antes de entrar a cámaras, porque pensamos que somos, decíamos por ahí, los seres del universo, los únicos, los incomparables, los únicos seres en el universo que contamos con este tipo de características. Pero hoy nos vas a platicar, Óscar, así como lo hacías hace algunos años, pues este fascinante mundo de la genómica. Sí, Carlos, muchísimas gracias por la invitación, un placer, siempre nos la pasamos muy sabrosito, muy rico. Y efectivamente hoy quisiera hacer como una maroma por el genoma, es decir, la información que tenemos actualmente sobre lo que es el genoma humano es una cosa muy interesante. La molécula portadora de la información genética se describe en 1953 y a solo 50 años logramos secuenciar el genoma humano. Para que tengan una idea, así como Jean-Pierre Champollion tuvo su piedra Rosetta para descifrar los jeroglíficos egipcios, para el biólogo molecular, tener el genoma, que es decir, la totalidad de los genes de un organismo, para nosotros es el libro de la vida. Ahora lo que toca es aprender a leerlo. Y en este caminar empezamos con las bacterias, que tienen alrededor de 4 millones de pares de bases. Los humanos andamos en 3.600 millones de pares de bases. Pero no se crean que somos los que tenemos más. Los sapos y las salamandras tienen 90.000 millones de pares de bases. Es decir, un humano le cabe a una salamandra o un sapo, pero un sapo y una salamandra no le caben a un humano. Así es que, queridas amigas, si todavía cuentan con la leyenda de el príncipe al sapo, pues pueden seguirlos besando, por lo menos genéticamente se puede. Esa es una opción. Pero dentro de las cosas que hemos estado encontrando es que, fíjate, el parecido entre humanos es mayor al 99.8%, lo cual me parece que es un fundamento así prístino en contra del racismo. O sea, no hay razón del racismo. Nos parecemos 98% al gorila, 97% al chimpancé, perdón, al revés, 98% al chimpancé, 97% al gorila, 70% a los ratones, 23% con los gusanos y 60% a una mosca. O sea que, amigos, cuando vean que una persona da lata aquí, da lata allá, da lata acá, no es un problema conductual. Seguramente está usando el 60% de sus genes de mosca. O sea, esto a lo que me refiero es de que la riqueza dentro del ser humano, pues somos una colección de mucha información genética. Y hay que romper los mitos de que un gene hace una característica. Generalmente un gene se coordina con otros 50 genes. Y una de las cosas que suelen la gente preguntarme mucho es ¿cómo le hacemos para escoger con qué persona sería recomendable tener hijos? Es decir, no estoy hablando de racismo, ni estoy hablando de Aldous Huxley y sus alfas y betas, sino genéticamente, evolutivamente, ¿qué es lo que le conviene al ser humano? Miren, en las especies, si se cruzan especies muy parecidas entre sí, parientes, esos grupos tienden a la extinción e inclusive generan muchas taras. De hecho, de ahí eso fundamenta, por ejemplo, los tótems, el tabú del incesto, prohibir los matrimonios entre primos, sobrinos y demás, porque lo que sucede es que con mayor frecuencia se aumentan las taras. De ahí las monarquías famosas que venían. Las monarquías famosas con las hemofilias y demás. Y, por ejemplo, seguramente ustedes, amigos, han comparado a lo mejor un perro de estos campeones. Claro, te venden al que salió bien, no a los hermanitos.
porque la manera de sacar esos es cruzar al padre con las hijas o la madre con los hijos. Entonces, al cabo de un rato aparecen muchas taras. ¿Cómo le hacemos los humanos? Generalmente uno voltea y dices, bueno, se ve guapetona, está bien, le invitas a salir, conversas, cometes como 22 estupideces porque te pones nervioso, ella se burla de ti pero sonríe, ¿no? Y entonces te dicen, ¿y cómo te fue? Y tú, pues bien. Es mi tipo. Es mi tipo, pero genéticamente es lo que sería adecuado. Y aquí viene este punto. Lo que se requiere en las especies es que mientras más diverso sea el parecido genético, la probabilidad de que los hijos sean sanos y que además tengan más chances de evolucionar la especie es más alta. Una especie de árbol genealógico. Mientras más alejado esté de mi gen natural, eso es lo que conviene, porque entonces genero más variantes y entonces le doy más posibilidad de adaptación a muchas otras cosas. A ver, te interrumpo aquí. ADN, gen. ADN, gen. A ver, ADN... Porque luego ahí dicen que también, ¿no? Que el ADN debe de... Es compatible más bien cuando dos genes se mezclan, esposo, esposa, su ADN se mezcla y el tercero sale con el ADN de ambos, pero con genes diferentes, ¿o cómo está la jugada? A ver, la jugada es así. Cuando todos los humanos tenemos 2 pares de cromosomas, las células sexuales, los espermatozoides y óvulos, llevan solamente un juego. Por lo tanto, cuando se juntan, es cuando se hace la mezcla para hacer los pares. Lo que no sabemos es exactamente si se van a mezclar en la parte de arriba, de la mitad o de abajo la molécula. Se mezclan al azar. Entonces, por eso yo no puedo saber exactamente cuál va a ser esa condición específica de uno u otro. Sin embargo, por ejemplo, hay características de genes que son dominantes. En el caso de las personas que tienen el pico de viuda, ese es un gene dominante. Si como yo tienen vellito en medio de las cejas, este es otro gene dominante. O vello en los nudillos, otro gene dominante. Y muy interesante, si en sus pies el dedo que sigue al gordo es más grande, ese es otro gene dominante. Pero inclusive por la forma puedo saber yo si el ancestro es latino, si es egipcio, si es celta, si es romano, en fin. Pero, por ejemplo, las personas que como yo tengan el lóbulo de la oreja pegado a la cara, este es un gene recesivo, ¿sí? Y en México la población, normalmente el 10%, no puede hacer la lengua taquito, o sea, sí. Pero entonces lo que hay que hacer, para los que no puedan, la genética nos ayuda. Pues hay que buscarse pareja que sí lo pueda hacer. Y entonces su vida sexual será más divertida. Si no, va a estar medio aburrido el asunto, ¿no? O sea, hay que ver el punto. Pero ver, y curiosamente lo que encontramos es de que en los humanos se hizo un experimento muy interesante. De una costa de Estados Unidos se les pidió a 100 muchachos hacer ejercicio idéntico a todos, con tal de que sudaran, pero que no usaran ningún afeite, sino de manera natural. Y esto lo que llevó es que se tomaron esas camisetas, se metieron en bolsitas y se mandaron a la otra costa, con mujeres que en su vida los habían visto, y se les pidió que lo olieran. Y entonces resultó ser, amigo, que, pues ya sabes, clásico, ¿no? Guáchala, ¿no? Bueno, no está tan mal. Y de repente, oye, el 22 como que huele bonito. Las feromonas famosas. Las feromonas famosas que están en el sudor, que a propósito... ¿Nada más en sudor? Sí, las sudamos como nosotros. De hecho, de ahí viene la cosa de los perfumes. Si a ustedes a un niño pequeño le enseñan un perfume, te dice huele bonito, pero no sabe si es de hombre o de mujer. Sino ya que crece, reconoce el aroma de uno u otro. Y eso es porque se le agrega feromonas animales a la loción que va fija con el orín y se mezcla con tu sudor. Y entonces, por eso decimos que hay lociones que te quedan más y otras menos. Se fijan más. Entonces, lo que sucedió es que se encontró que cuando el aroma de una persona te resulta agradable o hasta te gusta, con esa persona es con la que conviene tener hijos. ¿Por qué? Porque el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una región grande de como 32 genes, que es lo que nos da la individualidad, entre ellas el tipo sanguíneo y demás, es muy diferente. Entonces, eso es lo que quiere decir es que en general, entre los dos genomas, tanto el de la mujer como el tuyo, van a generar descendencia con mayor capacidad. Por el contrario, cuando el aroma de una persona te resulta desagradable, con esa no, porque quiere decir que genéticamente estás más emparentado.
¿sí? Y esto es algo que podemos notar inclusive a nivel familiar, cuando se tienen hermanos y hermanas, cuando un amigo te dice, oye, como que está guapa tu hermana, ¿tú, guapa? O sea, porque ni siquiera es que cultural, sino es que tú al olerla, para ti es un rechazo natural. Entonces, por eso es difícil entre familiares. Y entonces, digamos, la recomendación es, amigos, no liguen cuando tengan gripa, porque entonces se vayan a equivocar. Que esa es una de las posibilidades. Sin embargo, amigo, tocando este tema que también es de tu interés, fíjate que estas pruebas del genoma también nos permiten detectar, por ejemplo, casos de violación o de paternidad, en muchas cosas, y desgraciadamente todavía en nuestro país no lo tenemos legislado. Ahí es donde viene el ADN, ¿no? Ahí es, el ADN es la molécula. El gen es una región que contiene cierta información. El cromosoma es un conjunto de genes, y el genoma es el conjunto de todos los cromosomas. Digamos, todo es DNA. Nada más que depende de cuánto estés abarcando, es la palabra que se le da. Utilizas. Por cierto, la noticia esta que pasó de que teníamos el genoma mexicano es una mentira, porque no tenemos el genoma. Se usaron un grupo de genes de algunas enfermedades y se analizó la población mexicana, pero nadie ha secuenciado un genoma mexicano, que ese es otro fenómeno interesante. ¿A qué le llamamos mexicano? Porque puede ser por nacimiento, puede ser el que trabajó en el país, pero fíjense nada más, tenemos en México es el único país que solamente le llegaron 2 grupos de negros, unos a Tabasco y otros a Oaxaca. En todos los demás de Latinoamérica llegaron muchos grupos. Entonces México tiene un tipo de negro muy particular. Veracruz también, ¿no? Por eso el que llegó de Veracruz y Tabasco, y el que llegó por Oaxaca y Guerrero, son nuestros 2 tipos. Pero por ejemplo en el norte, hacia la zona de Chihuahua, llegó un grupo de menonitas, que son alemanes. Y claro, se escaparon algunos y dijeron, pues estas morenitas también huelen rico. Y entonces se mezclaron. Y por la zona de Michoacán y Jalisco y demás, tenemos el grupo de los franceses. Y en Veracruz, al norte, e Hidalgo, está un grupo de árabes. Entonces ya con eso tienes una mezcolanza de decir, ¿y qué es un mexicano? Porque aparte nos faltan los tarahumaras, nos faltan los mayas, los purépechas, etzales, tzotziles. Luego, interés, cuando yo digo genoma mexicano, pues habría que, o sea, en realidad es un collage de un montón de cosas. Ahora, nosotros somos productos, básicamente 2 tipos de bebés generamos. Cuando nace el bebé uno puede ver rápidamente, o tiene una manchita roja en la nuca, que es la mancha sajona, o arriba de las pompis tiene una mancha moradita, que es la raza mongólica, dependiendo de cuánto te tocó de cada lado, ¿sí? Pero ahora, los españoles estuvieron sometidos básicamente 300 años por los moros, pero además les tocaron los visigodos, los latinos, es decir, yo pienso que no existe un hombre que diga que tenga raza pura. Esa es una estupidez. Y prueba del problema de cuando te mezclas muy cercanamente, por ejemplo, es en el grupo de los judíos askenazis, que no sé, ahí con mayor frecuencia los bebés parecen tener un 6º dedo. ¿Sí? Es una característica. El hermafroditismo que hay en los humanos, por ejemplo, es mucho más frecuente en las islas del Caribe, porque se entremezclaban entre ellos. Y de hecho el síndrome de Transilvania, que es en lo que está fundado las historias de Drácula, son pueblos de pastores de la región de Transilvania. Entonces cuando se mezclaban entre ellos, unos tenían deficiencia en una proteína, en una subunidad que era la alfa, otros en beta y otros en delta, de la hemoglobina. Entonces a unos pobres, ahora sí que desgraciados, les tocaron las 3. Y eso tiene un problema de calcificación. Por lo tanto, el sujeto, los dientes son picudos, las uñas encorvadas y va encorvado. Tiene poco pelo, pero muy largo. Y es verdoso, ¿sí? Y como rito todo un Drácula. Todo un Drácula, exacto. Y ustedes saben que la fiesta pagana más importante del hemisferio norte es el 25 de junio, que es la época de la fertilidad. Si vieron Tierra de Osos o demás, es cuando las tribus lo que hacían era justo mezclarse para evitar tener este encierro. Y entonces el 25 de junio, allá con los Dráculas, lo que les sucedía es que como eran pueblos de pastores, se acostumbra a beber la sangre del macho como símbolo de fertilidad.
Entonces estos sujetos cuando la bebían, ay, se sentían mejor ese momento, porque parte de esa sangre la podían utilizar. Ya lo demás se utilizó para las novelas. Los mitos. Los mitos y demás. Entonces cada grupo de humanos, por eso es tan importante lo del genoma mexicano, porque por ejemplo el cáncer de colon es el más frecuente en toda Latinoamérica, el cáncer pulmonar en Estados Unidos y Canadá. O sea, hay regiones específicas, o por ejemplo nosotros tenemos obesidad o la parte del cervicuterino y demás, son características de nuestra población. La diabetes. Las diabetes y demás, que por eso yo insisto, cuando salen fármacos que importamos, yo decir, cuidado, porque se probaron en ese grupo de personas, no necesariamente nos funciona. Bueno, nos pasó aquí hasta con los tractores, compraron tractores tejanos a un precio sensacional y cuando los metieron en Michoacán se les rompió la pala y entonces cuando el gobernador dijo, oiga, me mandan las refacciones, le dijeron, ¿cuáles? Pues porque el tractor está diseñado para tierra suave. Un poco sucede lo mismo con los fármacos. No rocosa, claro. Sí, y por favor, amigos, esto de automedicarse o el decir, me cayó muy bien esta pastillita, tómatela, es un error, porque entre ese 0.2% de diferencia en un genoma hace suficiente tu reacción. Si ustedes se fijan, todas las medicinas dicen, ojo, puede causar vómito, puede causar irritación, tal. A algunas personas no les pasa nada, entonces él feliz y te dice, hasta tómate 2. Y al otro pobre le da ya hasta un sarpullido espantoso, ¿no? Pero, digamos, esta parte... de la automedicación. De la automedicación es pero en general, ¿no? En general, no nada más por esto, sino te puede caer bien el whisky, a mí el tequila. Por ejemplo, con una cerveza me pongo como chachalaco y claro, exacto. Hay quien se toma un six y no le pasa nada, ¿no? Por cierto, me hiciste recordar algo que es muy interesante. Las poblaciones menos tolerantes al alcohol son los asiáticos, y por lo tanto los latinos. Sí, pero a un japonés, ¿sí? A un japonés le das un tequila, lo pones pero a bailar samba. A los gringos con tequila también los pones igual. Y a nuestras tribus, digamos, originarias, con eso las conquistamos, embriagándolas. Pero, por ejemplo, si te tocaron... ¿No nos hicimos inmunes? No, fíjate, depende... Después de tanta guarapeta. Ahorita que tocaste el tema. Efectivamente, el lugar o el espacio donde más se bebe alcohol es Europa, ¿sí? Pero donde hay más alcoholismo es en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con la alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que depende de un gene, y entonces si tú la tienes activa, puedes digerir, es mucho más fácil. De hecho, en una persona, no, digamos, con el gene activo, si bebe una copa cada 30 minutos, mantiene el estado adecuado, ¿sí? Pero si tú no tienes la enzima, pues te llevó el carambas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos parte de los genes españoles. Entonces, a los que nos tocó tener el alcohol deshidrogenasa, te puedes aventar como tú el whisky o el tequila sin problema, ¿sí? Pero para el que no la tiene, es tremendo. Entonces, también esas características... Porque muchas veces dicen, ese es el estado de ánimo, por X o Y circunstancia, que si te sientes deprimido te da más gripa, que si te sientes mal te puede dar tos, o sea, son cuestiones que atribuyen al estado de ánimo y no a lo mejor a la cuestión genética que te refieres, Fíjate, ¿no? Que es una condición interesante, por lo menos en la gripe, lo que sí sabemos es que disminuye el sistema inmunológico y conlleva a una disminución de las hormonas del ánimo, ¿sí? O sea, se abaten. Entonces, es clásico, ¿no? Que uno llega diciendo, ay, es que traigo una gripa, vas como dolido, esperando que te apapachen y todo el mundo, ay, hombre, es una gripa, como no pasa nada, ¿sí? Porque pega ya al sistema emocional y demás. De hecho, hay varias sustancias en los neurotransmisores, que son las moléculas que unen la conducción en las neuronas, que son importantísimas para el estado de ánimo. Y de hecho, en algún momento se pensaba que si yo aislaba ese neurotransmisor llamado de la felicidad y se lo inyectaba a alguien depresivo, lo iba a sacar. Y curiosamente es al revés. El cerebro produce esa sustancia cuando está contento. Y lo que sí se ha medido es que si tú eres una gente que te juntas con personas alegres y exitosas, tú empiezas a sintetizar más, ¿sí? Pero es por conocimiento, no por... Pero es por conocimiento, por el estado de ánimo, porque la gente te lleva. Y por el contrario, si yo te reúno con un grupo de gente muy
abatida, problemática, te baja. ¿Puedes deprimir? Te reprime, ¿sí? Entonces, es esto que actualmente se llama la epigenética, que es decir, aparte de los genes que ya traemos nosotros, cada uno de nacimiento, ahora sí que depende del terreno donde los estemos moviendo. Entonces hay climas y espacios que son favorables para una persona y no para otras. Lo notamos claramente. Hay personas que apenas sube la temperatura un poco más del promedio y les da sueño, pierden las ganas de trabajar, se les va el apetito. Sí. O sea, es decir, hay una manera de relacionar. Y otras personas, al contrario, no están muy activas. Y estas relaciones se han tratado de ir analizando. Una de las que sí sabemos muy claramente son los experimentos con elementos radioactivos, porque esos influyen, van directamente sobre la información genética. Y el que te cambie una base por otra, eso puede generar mutaciones. Y entonces al generar mutaciones el gene ya no se comporta igual. Hay personas más susceptibles que otras, ¿sí? Que es algo muy adecuado. Y que, por cierto, aprovecho para esto del tono de nuestra piel, del cabello y demás, el gene más importante se llama melanina. Y curiosamente ese gen es idéntico en bacterias, plantas, animales y humanos. Y la diferencia entre un muchacho negro del Congo y uno digamos, de rubio y demás, no es que uno tenga más genes de melanina y el otro no. Todos los humanos nada más tenemos uno. La diferencia es que el del negro funciona y el del blanco no. Y eso ya sabemos, ¿no? Los que tienen piel blanca, resulta ser que todos los amiguitos están jugando, ¿no?, fútbol o demás y tú ya estás ardido. Los moscos te pican con mayor frecuencia, le salen a uno canas con mayor facilidad y te da cáncer de piel con mayor grado. Por supuesto, en el origen del hombre, pues éramos negros. Porque ya quiero verte caminar por la sabana africana, ahí con las pompas blancas, no seguro que eres ardido, ¿no? Son de estas cuestiones. Entonces hemos ido aprendiendo mucho sobre de ello. Este libro no se acaba, básicamente del 100% secuenciado, o sea, de la totalidad, apenas conocemos el 30% de para qué sirve. El resto no tenemos idea. Todavía. Pero en ninguna especie, o sea, desde bacterias. Y a ver, hasta entonces humanos. Volviendo a lo mejor nos queda poco tiempo para desmitificar el tema Hablamos de una atracción genómica, hablabas de las feromonas. Aquello de las herencias, aquello de las situaciones de que por genes, que por ADNs, etcétera, vas heredando el carácter, vas heredando la inteligencia, vas heredando todo ese tipo de cuestiones, de acuerdo a lo que hemos venido platicando, bueno, pues eso no resulta ser del todo cierto. Son características genéticas y de ADN propias que a lo mejor sí mezcladas pueden dar lo que tú comentabas en relación a las taras y todo ese tipo de cuestiones, pero no por el hecho de que seas hijo de un científico, vas a resultar ser un científico o con aptitudes de ser científico, no porque seas hijo de una cantante, necesariamente vas a heredar genéticamente esas características de cantante. ¿Es así o estoy mal? No, lo has dicho muy bien, efectivamente. O sea, es decir, la genética te da tu juguete. Ahora, cómo lo juegues, eso depende de dónde te insertas, cómo está rodeado tu medio ambiente y además tus gustos. Chéquense, amigos, si tienen amigos gemelos idénticos, tienen los mismos genes, pero no tienen ni las mismas habilidades ni los mismos gustos. Es decir, nosotros vamos creando, formando. En otras palabras, a ver, la genética te da tu juguetito. Si eres XX, zapatitos rosas. Si eres XY, zapatitos azules. Eso te la da la genética, el juguete. Ahora, ¿cómo lo desarrolles? Eso lo evoluciona uno. Es decir, si te pone nervioso un amigo que te diga vámonos al cementerio a echar unas frías y no son cervezas, esa es una preferencia de él. Es decir, nuestra sexualidad la construimos. Por eso decimos, aunque ya eres adulto y tengas hijos, puedes no necesariamente haber desarrollado tu sexualidad al 100%, porque tienes inhibiciones, porque tienes puntos. ¿Sí me explico? O sea, las condiciones están, pero ahora hay que desarrollarlas. Tú puedes tener padres, los dos músicos, pero a ti no te tocó el gene del oído absoluto, pero en tu casa oyes música.
Entonces reconoces la música porque te la educaron, pero tú no tienes ese talento, para ¿no? desarrollar. Así como los hijos de pintores, no necesariamente. De hecho, fuera de cámaras te comentaba, el único caso que está bien documentado es de Bach, el hijo de Johann Sebastian Bach. Él sí, el hijo superó al padre y por mucho, como músico, porque tenía un talento que venía del lado de la madre, que era un talento matemático, que el padre carecía. El padre lo que tenía era un muy buen oído. Él hereda del padre el oído y de la madre la parte del pensamiento abstracto. Y si ustedes ven la obra de Bach, se puede analizar matemáticamente justo por ello, porque están dentro de un mapa claro de construcción. Ok, bueno, entonces, pues nos quedaría claro entonces en ese sentido. Tenemos 2 minutitos para despedirnos del público, algo que con lo que podamos cerrar esta amena plática. Ay, a todo dar. Pues miren, amigos, yo estoy muy preocupado y ojalá como sociedad lo hagamos, el tener la información genética, el que podamos utilizar para reconocer, por ejemplo, violadores. Tenemos que legislar eso. Es muy barato tener el sistema, nos ayuda para muchas cosas. Podemos analizar a los bebés recién nacidos y analizarles más de 260 enzimas. O sea, hacer una medicina más preventiva que curativa. Es decir, yo ya sé qué es lo que qué posibilidades tiene de padecer mi crío, entonces le cambio su dieta y demás. Que esa es una de las partes. Es regulable a través de ello, alimentación, y lo podríamos hacer, que esto me parece... Evitar que se llegue a... prevenir como esto. Sí, pero por desgracia debo decir, amigos, hice una averiguación recientemente y el nivel de estudios del Congreso del estado de Morelos es de primero de secundaria, en promedio, y el del país es primero de prepa. Es decir, tenemos a gente, yo no estoy en contra que el indígena tenga lo suyo, pero me refiero a que procuremos tener a gente que tenga un grado académico mejor, porque te podrá tomar mejores decisiones. Te digo que ahorita en México, el que trabaje DNA recombinante, o sea, el que haga ingeniería genética, merece entre 7 y 9 años de prisión. ¿Sí? Eso es una ley. Esto quiere decir que el 99% de los investigadores deberíamos estar presos. Pero por otro lado, si yo le muestro a un juez una prueba de que el sujeto es el violador, él no tiene una ley cómo sentenciarlo. Se considera prueba circunstancial. Entonces de ahí la importancia que la ciencia llegue al bien de nuestra sociedad. Un conocimiento que no se comparte no sirve de nada. Así es. Un placer. Oscar, el placer fue para mí. Y a ustedes, gentil público, gracias por favor su atención. Esperemos haya sido de su agrado, como lo fue para mí. Lo gocé mucho, mi querido Oscar. Y pues hasta el próximo a la serie. Gracias a Oca y gracias de veras, preferentemente a usted por permitirnos llegar hasta sus hogares cada fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo a la serie. Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presentó. Hasta la próxima.